Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia y en este encuentro vamos a reflexionar sobre la importancia de la retroalimentación desde el paradigma de la evaluación formativa, puesto que, como dice la licenciada Tania Romero, es necesario crear una comunidad de práctica donde podamos reflexionar, aprender y compartir modos de enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo, en este caso en el nivel superior. Para ello los voy a invitar a realizar un recorrido imaginario en una línea del tiempo de la retroalimentación a partir de la pandemia hasta hoy, compartiendo experiencias y reflexiones. Hay una investigadora, doctora, Mariana Mayo, donde hace reflexiones muy importantes acerca de la pandemia. Nos dice que, algunas de ellas nos dice, por ejemplo, que la pandemia nos obligó a abrazar el uso de la tecnología por necesidad. Y a medida que la presencialidad se hizo más evidente, nos volvimos a la cotidianidad, a sus lógicas, donde haciendo pesar a muchos que lo nuevo aprendido sobre la tecnología no era ya necesario. Entonces, la autora habla específicamente de lo que no vimos venir. Y permítanme decir también que parece que tampoco terminamos de aprender lo que teníamos que aprender. Entonces, en estas presentaciones vamos a empezar, en esta línea de tiempo, vamos a empezar a reflexionar, a ver, a partir de algunas experiencias presentadas en las Jornadas Nacionales de Formación Docente en el año 2020, estas jornadas de narrar, sistematizar, investigar las prácticas docentes en la cotidianidad pedagógica, organizado por el Instituto Nacional de Formación Docente, vamos a compartir experiencias de un mismo proyecto de la docente y de la alumna, donde en espacios que se habilitaron para la presentación de ponencia de los distintos niveles del sistema educativo, nos permitieron reflexionar a ver qué estamos aprendiendo en la pandemia. Para ello traemos a la memoria dos entrevistas presentadas oportunamente en las jornadas que habíamos mencionado anteriormente. Como resultado de este trabajo lo vamos a presentar para que nos sirva de insumo para poder proyectar en estos nuevos tiempos post pandemia nuevos modos de enseñar y, por supuesto, en estos nuevos modos también de evaluar. A partir de la escucha de estas dos entrevistas nos vamos a focalizar precisamente en la retroalimentación. Soy la profesora Claudia Romano. El título del trabajo que hemos presentado en las jornadas nacionales es el aprendizaje colaborativo como puente estratégico hacia una pedagogía de la inclusión. Este trabajo presenta dos objetivos. El primer objetivo tiene que ver con descubrir en el aprendizaje colaborativo nuevos puentes que enriquezcan tanto el proceso de enseñanza como del aprendizaje. Y el segundo propósito era incorporar nuevas herramientas virtuales en estos nuevos contextos de pandemia. Sin duda alguna, este contexto de excepcionalidad significó un gran desafío a la creatividad docente, pero también nos permitió que junto con los estudiantes pudiéramos pensar diferentes modos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. La experiencia se realiza en el Instituto San José, que se encuentra ubicado en la ciudad capital de Santiago del Estero, junto con los alumnos del primer año del profesorado de Economía, instituto que pertenece a las órdenes de los Hermanos Misericordistas. La experiencia se focaliza en la interacción de grupos pequeños formados por docentes, estudiantes, grupos pequeños que forman pequeñas comunidades de aprendizaje donde se comparten los logros y las dificultades del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Se buscaba y aún se busca interactuar de manera cooperativa en aspectos relacionados como la organización de los contenidos, la planificación consensuada, la comunicación dentro y fuera del horario virtual de clase, el aprendizaje autónomo,
diferentes maneras de razonamiento ante situaciones planteadas, la socialización de las producciones, entre otras cosas. De esta manera, esta experiencia se resume en 4 puentes estratégicos. El primer puente estratégico tiene que ver con priorizar los contenidos. Segundo puente estratégico, planificar en forma compartida. Tercer puente estratégico, planificar desde la retroalimentación y la desigualdad. Y el último puente estratégico, planificar a partir de una evaluación formativa y la retroalimentación. Esto nos ha permitido realizar autoevaluación y coevaluación. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? La propuesta de la docente. Y me trae a la memoria lo que Mariana Mayo habla de estas experiencias en pandemia. Y les comparto algún pensamiento de ella. La pandemia nos permitió inventar nuevas formas de hacer aulas. Me parece que en este caso aulas de matemática. Pero también nos permitió reconocer la necesidad de nuevas prácticas de rediseño en la evaluación formativa. Y aquí también voy a decir que coincide en esta mirada de Maggio con Camillioni, que también nos habla de este nuevo paradigma de la evaluación formativa, un aspecto muy importante que es la retroalimentación. Me parece que ya he hablado 2 o 3 veces, he utilizado este término. ¿Se acuerdan qué es la retroalimentación? Es un concepto de la teoría sistémica, pero que en educación, como dice la licenciada Romero, lo define como el acto, no es, sí en el fondo es la retroalimentación un bucle recursivo, pero adaptado a la educación. La licenciada Romero habla de un acto comunicativo y didáctico a través del cual docentes y estudiantes construimos un diálogo en el que analizamos los logros y errores del proceso para tomar decisiones de la mejora del aprendizaje y de la enseñanza. Es por ello que en la experiencia presentada por la docente desde el aprendizaje colaborativo presentan puentes estratégicos para llegar allí. Pero para llegar a esos puentes estratégicos, crean otros caminos pedagógicos y cada uno de ellos se va nutriéndose del otro. Caminos pedagógicos que se van orientando, por ejemplo, hacia el aprendizaje autónomo, a fortalecer las habilidades comunicativas, de manera especial la escucha activa, y a la autoevaluación y la coevaluación, como experiencias de la evaluación formativa. También para Camillioni también resulta importante lograr en la retroalimentación la existencia, no solamente, bueno, por ahora lo vamos a escuchar a la docente, pero vamos a ver también que está la voz del alumno, porque Camillioni habla de la necesidad de reconocer la voz de los distintos interlocutores que participan en la experiencia de la retroalimentación. La docente en este caso nos habla de una experiencia realizada desde el aula virtual como resultado del pensarse como un docente reflexivo, y aquí este es un gran aporte de Stenhouse. Para ello seguramente esta docente, para ejercer su tarea en este tiempo de pandemia, que es el momento donde se presenta la propuesta, debió contar una docente muy especial, porque me parece que debió contar para ejercer esta tarea, como dice Schulman, no solamente conocimientos del contenido matemático, sino también de la didáctica general, del currículum, de didáctica del contenido, de conocimiento de los alumnos y de sus características, demasiado difícil en la pandemia. Es decir, que tuvo que poner en diálogo todos los saberes, no solo los disciplinares, sino de sus propias prácticas, y llevarlas a la acción, adaptarlas según la conveniencia del hacer. Y en ese hacer seguramente hubo algunos debates entre las prácticas de evaluación como cuestión ética y como cuestión técnica, presentando grandes desafíos, como como se mencionan ahí en la experiencia, para generar estos nuevos puentes estratégicos. Por otro lado, para poder jerarquizar los por qué y los para qué de la evaluación, tuvo que hacerse cargo, como dice Camillioni, en la mayoría de las veces en la soledad.
Pensar en encuentros fuera del horario de la grilla escolar a través de la tecnología, me parece que es reconocer la existencia de una fuente de dimensión afectiva, como dice Villagra, ¿no? La afectividad, y de ahí me parece que viene el conocimiento con sus alumnos, de dedicarle tiempo a escucharlos. Santos Guerra nos habla de que la evaluación tiene poder y este poder puede ayudar o puede hundir. En este caso, la dimensión emocional del aprendizaje y la evaluación permitió facilitar el deseo de aprender de sus alumnos. Camilleri nos recuerda que todos nuestros alumnos tienen potencial para aprender y son diversos entre sí. A continuación escucharemos una entrevista realizada de esta misma experiencia, pero a otro interlocutor, que es una alumna, en donde nos invita a reflexionar también de la misma. Hola, mi nombre es Rita Navela Lucero, soy estudiante del profesorado de Economía del Instituto Superior San José, de la capital de la provincia de Santiago del Estero, y quería contarles mi experiencia como partícipe del proceso de aprendizaje colaborativo que mencionaba recién la profesora. Para nosotros como alumnos fue muy productivo ser parte de esto porque encontramos motivación en varios puntos de la experiencia. En primer lugar, porque nos dimos cuenta la importancia de la escucha activa entre pares, entre compañeros, ya que esto implica que el proceso de aprendizaje y de interiorización de los contenidos matemáticos sea un poco más fácil, un poco más llevadero, dentro de la dificultad que conlleva aprender matemática en la virtualidad. En segundo lugar, porque pudimos reforzar nuestras herramientas de expresión oral, ya que este punto es fundamental para cumplir con los objetivos de la experiencia, y eso nos ayudó bastante. Y además porque pudimos sentirnos identificados con la obra de nuestra institución, que es la obra misericordista, ya que creemos que eso fue lo que hicimos durante todo este periodo. A modo de conclusión, decir que nuestro mayor desafío como alumnos, junto con la docente, fue pasar de algoritmos matemáticos a algoritmos educativos a partir de la colaboración y de la coevaluación en el contexto de virtualidad. Así que creemos que esta experiencia fue muy positiva, que obtuvimos buenos resultados y por eso queríamos compartirla con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Cuando Camilleri caracteriza las prácticas de retroalimentación en la evaluación formativa, nos habla de las competencias comunicativas que necesitan los docentes para realizar la retroalimentación. Pero para que haya una escucha activa entre los docentes y los alumnos, entre los alumnos entre sí, es necesario la existencia de un diálogo, pero no cualquier diálogo. Tiene que ser un diálogo reflexivo, claro, específico, para generar un contexto de aprendizaje donde el descubrimiento y la comprensión seguramente van a ser los pilares. Rita nos habla de las habilidades cognitivas, más precisamente la escucha activa. Este elemento es esencial para lograr la construcción de la autonomía. Para lograr la construcción de muchos otros conceptos, es necesario, sin duda alguna, recuperar la memoria, recuperar lo más significativo de las experiencias. Recuperar implica repensar nuevos cambios de enfoque. En la última parte, me parece, de la entrevista, haber escuchado a Rita, que expresa una frase que suena mucho, y más especialmente para los docentes de matemática. Pasar de algoritmos matemáticos a algoritmos educativos. Sin duda alguna, esta es la expresión, ¿no? Sin duda alguna, esto nos trae y nos habla de este cambio de mirada, este cambio de enfoque. ¿Y qué significa de pasar de estos algoritmos matemáticos a algoritmos más educativos? Es un enfoque sin duda más integral, porque el aprendizaje va a ser más amplio que la simple resolución de algoritmos matemáticos. Los algoritmos educativos van a hacer más énfasis en la creatividad, en la innovación y también en la resolución de problemas, pero mucho más complejos. Y fundamentalmente
después de escuchar la entrevista de Rita, nos va a permitir este cambio de enfoque, centrarnos en ver, indagar, descubrir, analizar, conocer cuáles son las necesidades y los intereses de nuestros alumnos. Cuando iniciamos este diálogo, hacíamos referencia a un puente, la existencia de un puente imaginario entre la pandemia y la pospandemia. Entonces es momento ya, después de haber escuchado las entrevistas y de reflexionado cada una de ellas, de preguntarnos qué aportes podemos recuperar de esta experiencia de pandemia y qué otro aporte podríamos incorporar a estas nuevas formas de enseñar y evaluar. Permítanme a mí acompañar a esta reflexión haciendo algunos nuevos aportes, nuevas miradas. Cuando se revisa la experiencia en pandemia, hubo ciertos interlocutores ausentes. Escuchamos docentes, la experiencia docente, escuchamos la experiencia de los alumnos entre sí. Lo que no se escuchó fue cómo trabajó la docente con otros docentes, cuáles son las decisiones institucionales que se tomaron. Entonces, en este nuevo repensar la retroalimentación, creo que podríamos agregar esta experiencia, los pilares también de la institución. Cuando hablo de la institución como interlocutor en esta retroalimentación, me hago referencia a la necesidad del diálogo y de lograr acuerdos institucionales entre los docentes para que uno pueda pasar de estos algoritmos matemáticos a estos algoritmos educativos. ¿Para lograr qué cosa? Para lograr, como diría Camilione, ver hacia dónde queremos impactar, ¿no? con estos acuerdos de la retroalimentación en la evaluación. El segundo interlocutor que está ausente y me parece fundamental es el diálogo entre docentes y docentes. Recuperar el tercer interlocutor, que sería el docente que planifica, que evalúa a partir de las necesidades de los alumnos, y el cuarto interlocutor que también tiene que alzar su voz en todo este proceso y recuperar o mantenerlo, serían los alumnos y los alumnos entre ellos. Por eso me parece interesante poder pensar juntos qué aspectos de estos puentes estratégicos que hacían referencia necesitamos tener en cuenta de cada uno de estos interlocutores. Por ejemplo, en cuanto a la habilidad comunicativa a nivel institucional, se podría crear espacios de diálogo institucionales dando importancia a una dimensión que por ahí no está muy cerca, pero el aprendizaje colaborativo tiene una dimensión de afectividad. Me parece que hay que empezar a pensar en nuestras planificaciones, en nuestras evaluaciones, la dimensión afectiva. Desde la mirada de los docentes, me parece que podríamos empezar a pensar en la retroalimentación a partir de volver la mirada a los alumnos. ¿Y qué significa volver a mirar a los alumnos? Por ejemplo, en las retroalimentaciones, volver a entregar sus tareas con las modificaciones indicadas, formar grupos de trabajo y compartir entre los grupos distintas tareas, es diseñar un plan de mejora para sus próximos trabajos una vez entregado la evaluación. De esta manera, como dice Camilione, nos aseguramos que el impacto sea en la dirección deseada. Desde la autoevaluación y la coevaluación, que es otro pilar estratégico a nivel institucional, podríamos repensar que el objetivo de la retroalimentación, de manera especial en el Instituto de Formación Docente, es formar docentes reflexivos. Me parece que eso ya lo venimos escuchando a lo largo del relato. En cuanto a los docentes, para lograr esta autoevaluación y la coevaluación, me parece que necesitamos reflexionar a la acción, sobre una acción justa y ecuánime. Fomentar en la retroalimentación en la dimensión ética, sobre todo en la parte de fraudes, como dice Moreno, fortaleciendo la educación en valores y para la convivencia democrática. Es decir, una construcción de la autonomía que tenga como característica en la institución. Prácticas que contribuyan a la autoevaluación y la evaluación formativa.
Desde la mirada del docente, la construcción de la autonomía tiene que ver, por ejemplo, brindando distintas opciones en las actividades para que llamen su atención. Y aquí Mariana Mayo haría su aporte diciendo con criterios de evaluación transparentes, con relatos no lineales y con culturas no jerárquicas. Alternar la retroalimentación por escritas con devoluciones cara a cara. De la mirada de los alumnos, crear espacios de acompañamiento basados en la confianza y la libertad. Por ejemplo, trabajando sobre una guía de preguntas, tomando decisiones compartidas, organizando devoluciones de un equipo a otro, o sea, conciencia metacognitiva, aprendiendo a elaborar rúbricas y los usos de las mismas para la coevaluación. Y finalmente, queridos colegas, me parece que es importante considerar, como diría Piaget, nuestras aulas como laboratorios de experiencias y fundamentalmente que aprendamos que debemos desaprender para aprender. Y ese mismo criterio deberíamos estar abiertos para nuevas estrategias y nuevas formas de evaluar a nuestros alumnos.